Existe un mito sobre la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Dice así: América creció rápidamente, comprando o tomando tierras por la fuerza mientras avanzaba hacia el Océano Pacífico. Y aunque los pueblos indígenas de la tierra resistieron, nada pudo detener la marcha del nuevo país. Al menos, así es como se cuenta la historia. Pero, ¿y si te dijera que casi no sucedió? Y que la expansión de Estados Unidos estuvo a punto de detenerse justo aquí. Mientras Estados Unidos celebraba su independencia, una poderosa alianza tribal se estaba formando, una que infligiría al nuevo país una de sus derrotas militares más devastadoras en un poderoso acto de resistencia. Esta es una historia de resistencia nativa para defender su tierra y los verdaderos orígenes de la expansión de Estados Unidos. Nuestra historia comienza en septiembre de 1783 con la firma del Tratado de París, que puso fin oficialmente a la Guerra Revolucionaria. En el acuerdo, Gran Bretaña no solo reconoció la independencia estadounidense, sino que también entregó vastas tierras al este del río Mississippi. El único problema: la mayor parte de esa tierra no era realmente de Gran Bretaña para cederla. Pertenecía a pueblos indígenas que habían vivido allí durante miles de años y cuyos representantes fueron convenientemente excluidos de la reunión. Este fue un conflicto global, por supuesto, que involucró a muchas naciones en la mesa de negociación. Pero se ausentaron algunas naciones muy importantes. El proceso de creación del tratado era una forma en que las potencias coloniales decidían cómo proceder con las negociaciones con las naciones tribales, con el objetivo final de repartirse las tierras para sí mismas. Muchas tribus nativas quedaron consternadas por el tratado y rechazaron las afirmaciones de Estados Unidos de que los pueblos indígenas habían perdido la guerra. Así, el mismo mes en que se firmó el tratado, 35 naciones nativas idearon un nuevo plan a orillas del lago Erie. Formando una alianza estratégica, acordaron mantener una frontera que había sido establecida previamente por el Tratado de Fort Stanwix de 1768, el río Ohio. Decidieron que no se cedería más tierra sin su consentimiento unánime. Estas naciones incluían a los Shawnees, Miamis, Delawares, Cherokees, Haudenosaunee y otros. Algunas de las tribus consideraban esta área como su tierra natal original. Otras habían sido empujadas hasta allí por la agresión europea. Este sistema de alianzas no nació únicamente de este período de guerras con los estadounidenses, o de lo que llamamos las guerras Miximaalja. Es anterior a ellas, pero fue una herramienta cultural muy poderosa para nosotros, que nos ayudó a resistir los intentos estadounidenses de apoderarse de nuestras tierras por la fuerza. Con la alianza establecida, los líderes nativos rechazaron una serie de intentos estadounidenses de negociar territorio, pero esto no impidió que los representantes de Estados Unidos firmaran tratados con grupos de naciones individuales y más pequeños, y a veces recurrieron a tácticas engañosas para asegurar sus acuerdos, como tratados mal traducidos, o hacerlos firmar bajo coerción o por miembros tribales no autorizados. Basándose en la alianza de 1783, 11 naciones se reunieron 3 años después en un consejo junto al río Detroit. Estas naciones tenían diferentes culturas y políticas, pero se unieron bajo una causa común, formando oficialmente las Naciones Indias Unidas. Esta alianza multinacional se comprometió a defender la frontera del río Ohio contra los colonos blancos invasores. Dejaron claras sus intenciones en un comunicado advirtiendo al gobierno de Estados Unidos que la alianza no sería culpable si surgía un conflicto y que usarían su fuerza unida para defender sus derechos. Mientras tanto, el incipiente gobierno de Estados Unidos apenas podía controlar a sus colonos, incluso si lo hubiera deseado. A mediados de la década de 1780, un Congreso débil era el único gobierno nacional. Los estados estaban constantemente discutiendo entre sí sobre fronteras y comercio. El ejército continental había sido disuelto. No había oficina de correos ni casa de la moneda federal, y el país estaba en bancarrota.
Estados Unidos adeudaba aproximadamente 79 millones de dólares en deudas de guerra internas y externas, e incumplió sus préstamos de Francia en 1787. El Congreso necesitaba arreglar sus finanzas rápidamente. Así que idearon un plan. Podían vender tierras recién adquiridas a especuladores o inversores. En octubre, el Congreso emitió una convocatoria oficial de propuestas y desató una carrera por la tierra. Las ofertas por millones de hectáreas inundaron el mercado, provenientes de especuladores de tierras que a menudo eran abogados adinerados, plantadores, exoficiales continentales, con vínculos con políticos, o que eran ellos mismos miembros del Congreso. Pero Estados Unidos estaba prometiendo tierras que no eran suyas para ceder. Impulsados por sueños de márgenes de beneficio ilimitados, los especuladores apostaron a que, aunque estas tierras fueran disputadas por naciones nativas, el gobierno de Estados Unidos podría asegurarlas de una forma u otra. En un año, el Congreso vendió casi 2 millones de hectáreas de tierras no cedidas al noroeste del río Ohio. Estos contratos privados fueron a parar a compañías como la Ohio Company, la Scioto Company y un prominente especulador llamado William Dwyer. Recuerden ese nombre, será importante más adelante. A finales de la década de 1780, el gobierno había hecho grandes apuestas, prometiendo tierras nativas no cedidas. Sin embargo, los topógrafos y colonos fronterizos en el territorio del noroeste se enfrentaban constantemente con las tribus que defendían sus tierras. Estos primeros estadounidenses exigían protección y comenzaban a cuestionar la capacidad e incluso la legitimidad de su nuevo gobierno. Así que el Congreso decidió tomar la tierra por medio del derramamiento de sangre. En el otoño de 1790, el presidente George Washington envió al general Josiah Harmar y a 1,400 soldados a destruir la ciudad Miami de Quequionga en respuesta a las incursiones de los Miami contra los colonos. Esta fue la primera batalla de Estados Unidos después de la Guerra Revolucionaria. Guerreros de la Alianza emboscaron a las tropas de Harmar, armados con habilidades de combate superiores y conocimiento del terreno. El jefe Pequeña Tortuga de los Miamis y el jefe Manto Azul de los Shawnees lideraron las fuerzas Miami, Shawnee y Ottawa hacia una victoria decisiva. El triunfo de la alianza fue una llamada de atención para Estados Unidos y detuvo con éxito los levantamientos topográficos y los asentamientos en la zona. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo. Mientras las tropas de Harmar se retiraban, quemaron 5 aldeas nativas a lo largo del río Maumee y destruyeron enormes cantidades de reservas de alimentos cruciales justo antes del invierno. El presidente Washington esperaba que la victoria fuera una casualidad y rápidamente envió otro contingente al año siguiente, liderado por el general Arthur St. Clair. St. Clair condujo a 1,400 soldados a las orillas del río Wabash, donde fueron rápidamente aplastados por las fuerzas nativas. Algunas estimaciones dicen que más de la mitad de las tropas de St. Clair murieron o resultaron heridas en la batalla, convirtiéndola en una de las peores derrotas en la historia de Estados Unidos. Así fue como sucedió. Las fuerzas de la Alianza estaban confiadas después de su última victoria y estaban bien provistas de armas por parte de los británicos, que aún mantenían fuertes en la región. Los exploradores nativos, incluido un joven Tecumseh, quien más tarde se convertiría en un famoso jefe de guerra Shawnee, rastrearon fácilmente el ruidoso avance del ejército estadounidense, cargado de carretas, la genialidad del cerco, la envoltura que las naciones tribales habían logrado sobre las fuerzas de St. Clair. Los había atrapado en una cuenca con un pantano detrás, lo que llevó a la aniquilación, una verdadera aniquilación de su ejército. Por el lado estadounidense, St. Parentius, Clair estuvo enfermo casi todo el tiempo, y sus tropas estaban sin entrenamiento, apenas pagadas y propensas a abandonar la lucha. Quizás la mayor debilidad del ejército, irónicamente, se debió a William Dwyer, el especulador de tierras que mencioné antes.
Duer había recibido un contrato privado del gobierno por valor de $175,000 para abastecer al nuevo ejército. Duer usó $75,000 para pagar sus deudas personales y dio otros $10,000 a su amigo, el secretario de guerra Henry Knox, para especular con tierras en Maine. Duer había traicionado por completo a las tropas. Cuando la noticia de la aplastante derrota de St. Clair llegó, conmocionó a la sociedad en una avalancha de artículos periodísticos y panfletos. Los ciudadanos criticaron al gobierno y lo acusaron de corrupción en los niveles más altos. Una persona escribió en la Gaceta de Boston: ¿quién se benefició de la guerra? La guerra india fue cruel e injusta. La nación ya tenía más tierra de la que podía colonizar durante al menos un siglo. Para las compañías de especulación de tierras como la Ohio Company, sus acciones cayeron en picada. William Duer se declaró en bancarrota después de un pánico financiero no relacionado y pasó los años restantes de su vida en prisión por deudas. El impulso estaba del lado de las tribus nativas. El secretario de guerra Henry Knox estaba aterrorizado de que la alianza pudiera fortalecerse aún más con la adición de tribus del sur. Así, en febrero de 1793, el presidente Washington reunió a su gabinete para intentar llegar a un acuerdo con la alianza tribal. Propusieron seguir tomando las tierras, pero esta vez pagarían por ellas. La respuesta llegó firmada por 16 naciones nativas. Rechazaron el trato por completo, manteniéndose firmes en la frontera del río Ohio. En cambio, sugirieron que Estados Unidos tomara el dinero y lo usara para deportar a los colonos de su país. Las naciones de la alianza habían demostrado su poder y soberanía y habían detenido la expansión estadounidense. Esto, obviamente, no es cómo termina la historia. Entonces, ¿qué pasó? En marzo de 1792, el Congreso había aprobado una ley que expandía el poder del presidente para reclutar fuerzas de milicia en un ejército permanente llamado la Legión de los Estados Unidos. Un año después de que la Alianza Nativa rechazara el acuerdo estadounidense, en 1794, el ejército regresó a la región de Ohio con 2.200 infantes y 1.500 milicianos de Kentucky, liderados por el general Matt Anthony Wayne. Por esta época, el jefe Pequeña Tortuga comenzó a presionar para negociar la paz con los estadounidenses, temiendo que sus fuerzas se hubieran vuelto demasiado fuertes. Pero no pudo convencer al Consejo, y la lucha continuó. Aunque la alianza se mantuvo firme, su fuerza comenzaba a debilitarse. El gran número de fuerzas nativas, la destrucción de cultivos a manos de los estadounidenses y el mal tiempo habían puesto a prueba los suministros de alimentos. La alianza también había perdido el apoyo de Gran Bretaña, que estaba ocupada luchando en una guerra contra Francia, y pronto abandonaría sus fuertes en la región para aliviar las tensiones con Estados Unidos. Finalmente, los lazos de la alianza sufrieron por las crecientes divisiones entre las tribus y los intentos estadounidenses de sembrar la desconfianza. El 28 de agosto de 1794, Estados Unidos ganó decisivamente en la batalla de Fallen Timbers. Tras la batalla, las fuerzas estadounidenses volvieron a quemar aldeas y campos. Al año siguiente, la alianza firmó el Tratado de Greenville, después de meses de negociación. El tratado cedió 2/3 de la tierra de Ohio, porciones de Indiana y la futura ciudad de Chicago, pero también permitió a los pueblos nativos cazar y moverse por estos territorios cedidos. En contraste con los tratados que seguirían más tarde, es un documento que realmente establece cómo vamos a vivir en paz unos con otros, y al final no perdura. Muchos líderes del lado estadounidense, incluso mientras firmaban este tratado, sabían que habría futuros tratados, y ya tenían en mente la noción de que los pueblos indígenas desaparecerían o serían asimilados en la sociedad estadounidense, que el futuro no era ser vecinos. Pero creo que muchos pueblos indígenas realmente creyeron que este documento establecería una forma de vivir como vecinos unos con otros. Aunque las victorias de la alianza fueron efímeras,
Estos triunfos fueron históricos. A través de la formación de coaliciones, aprovecharon una fuerza increíble que representó una amenaza real para el creciente imperio estadounidense. Varios guerreros nativos de la Alianza continuaron la lucha y se dirigieron hacia el oeste con líderes como Tecumseh, quienes siguieron resistiendo la expansión de Estados Unidos. Finalmente, los colonizadores estadounidenses empujaron a muchas tribus nativas del área de Ohio a reservas, donde muchas naciones viven juntas hoy en día. Entonces, ¿qué podemos aprender de este momento de la historia? Volvamos al mito de la fundación de Estados Unidos. La expansión del país hacia el oeste no estaba predestinada. No se desarrolló simplemente como la apertura de un mapa. En cambio, nuestra expansión temprana fue impulsada por dos cosas: la necesidad de pagar más deudas y la codicia de ricos especuladores de tierras listos para obtener ganancias, ambas a costa de las vidas nativas y la administración de la tierra. Al convertir la tierra en un activo financiero para ser comprado y vendido, el gobierno estadounidense fundó la República sobre una relación radicalmente diferente con la tierra. Para las tribus nativas que resistían la expansión, no solo defendían sus tierras ancestrales, sino que defendían su soberanía y su forma de vida, y siguen luchando hoy. Las naciones tribales están vivas y bien. No existimos únicamente en las páginas de los libros de historia. A pesar de todas las presiones y todas las fuerzas en contra, aún permanecemos. ¿Qué piensas sobre este punto de inflexión en la historia de Estados Unidos? ¿Algo te sorprendió? Háznoslo saber en los comentarios. Gracias por ver.